tiempo de oír la palabra de Dios. El Ministerio En Cristo Somos Salvos les invita a oír el mensaje de Dios entregado en nuestro templo central. Dese un tiempo y escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que Dios les bendiga. Mire a Jesús y contemplé yo su mirada y vi su rostro entristecido que me miraba. Bien, vamos a la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante, el texto tan conocido, la curación del cojo de la hermosa. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esa era a las 3 de la tarde. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, ¿cierto?, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y el tobillo, ¿cierto? Los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre bendito, hemos leído tu gloriosa palabra que la hemos predicado tantas veces, Señor. Pero hoy en especial, Señor, en una área diferente, distinta. Quizás, Dios mío, hoy vamos a escuchar esta palabra como quizás nunca anteriormente podríamos haberla escuchado, Señor. Gracias porque hay palabra. Gracias porque tu palabra no es una cuadratura, Dios mío, esquematizada. Tu multiforme gracia hace, Dios mío, que lo que uno pueda leer lo pueda aplicar de diferentes formas, Señor, a través de los años. Dios mío, gracias, porque tu palabra es viva. Ahí entendemos que es viva, Padre Celestial. Bendiga, Dios mío, a todos los que hemos llegado a este lugar. Queremos, y así hemos pensado, Señor, llegar a este lugar, a alabar su nombre y a oír un mensaje, oír una palabra, Dios mío, que nos hable, una palabra que nos ministre, Señor. Bendiga a aquellos que a la distancia están escuchando a través de la radio, de YouTube, de Facebook, Señor amado. También allá caiga tu bendición, Señor, en especial aquellos, Señor, que quisieron estar, pero no pudieron, Padre. A ellos en especial, Dios mío, también bendígales, Padre Santo. Gracias, Dios mío. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Amén. Bueno, el título del mensaje es Para los que están en la puerta. Amén. Hermano Marcelo, le tocó un día a usted. Para los que están en la puerta. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, a veces uno lee el texto bíblico y a veces no sabe el contexto de lo que está leyendo. Yo voy a reconocer en esta tarde de que yo me equivocaba muchas veces al hablar del cojo, que hoy en día vamos a estudiar. Me equivocaba en decir que eso que se llama el templo, La Hermosa, era un templo. Para mí era un templo. Yo cuando más chiquillo, más joven, cuando leía eso, yo pensaba que Pedro, Juan y los demás apóstoles iban a otro templo fuera del templo de Salomón, fuera del templo de Herodes. Y eso para mí era un templo que tenía por título La Hermosa. Es el templo La Hermosa. Y el templo de Herodes, el de Salomón, que era refaccionado, amén, era otro templo. Pero me equivocaba, vuelvo a decir, me reconozco que era un error mío pensar aquello.
Y quizás muchos de los que están acá han leído este versículo y piensan que el templo La Hermosa, donde se curó el cojo, era un templo distinto del de Salomón. Bendito sea el Señor. Hagamos algo de historia, ¿cierto? Antes no había templo, no existía un templo. Era un tabernáculo, amén. Era una tienda de campaña, era como una carpa, amén, que desde que se fabricó en el desierto, acompañó a los israelitas, ¿cierto?, hasta llegar a la tierra prometida. Estando ya en la tierra prometida, David decide construir un templo, amén, reemplazar el tabernáculo por un templo. La Biblia dice que Jehová no se lo permitió. ¿Por qué? Porque David había derramado mucha sangre, era un guerrero. Amén. Sus manos estaban muy manchadas de sangre. Entonces le dice, mira, está buena la idea, dice Jehová, pero tú no vas a hacerme el templo. Tu hijo lo va a hacer, Salomón. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando ya muere el rey David, amén, deja una fortuna, una gran cantidad de dinero para poder levantar, ¿cierto?, el templo que su hijo, ¿cierto?, le encomendó levantar. Y efectivamente Salomón en muchos años se demora, ¿cierto?, en construir un templo que para la época de aquel tiempo era una maravilla, era algo maravilloso. Amén. Incluso dentro del templo habían murallas, columnas, lugares que estaban bañadas en oro, en plata, amén, en metales preciosos. Bendito sea el Señor. Bueno, ese templo lo inaugura Salomón, pero pasando los años, ese templo es destruido. Vienen los babilónicos y hacen pedazo al templo y roban todo lo que hay adentro, hasta los utensilios, las copas, los vasos, todas esas cosas son robadas y son llevadas al exilio, amén, allá a Babilonia. Bendito sea el Señor. ¿Y qué queda del templo de Salomón? Solo ruinas, más de alguna muralla, ¿cierto?, levantada, que cuando vuelven los israelitas después del cautiverio de Babilonia, vuelven a su tierra y reconstruyen en lo que puedan ese templo que quedó, ¿cierto?, a mal traer. Ese templo entonces es refaccionado, de alguna manera levantado una vez más, pero con una gloria pobre, con una estructura así como quien dice una copeva, entenderán algunos, amén. Una cosa no muy buena a la vista. Bendito sea Dios. Entonces pasan los años y el templo ya definitivamente van quedando muy pocas cosas del templo. Y ya cerca de los tiempos de Jesús, antes que Jesús naciera en la tierra, amén, Herodes el Grande, el gran Herodes, para congraciarse con los judíos, para tener un apego a los judíos, les ofrece él construir nuevamente el templo. Y lo que hacen es barrer el templo que quedaba. Amén, las murallas que quedaban, las cosas que quedaban, lo eliminan. Pero en el mismo lugar donde el templo de Salomón algún día estuvo ahí, elegante, levantado y maravilloso, se levanta ahora otro templo, el templo que se le llama no de Salomón, sino que de Herodes, que en cuanto a infraestructura era como 7 o 8 veces más grande que el templo de Salomón. Una obra arquitectónica pero extraordinaria, gigantesca, maravillosa. Amén. Con un lugar, es solo un lugar santo, el lugar santísimo del templo que construye Herodes, era más o menos de las mismas dimensiones que el templo de Salomón. Imagínense, una pequeña parte del templo de Herodes era más grande que el templo que Salomón años atrás había construido. Entonces estamos hablando de un templo extraordinariamente grande, majestuoso, maravilloso. Bendito sea el Señor. Fue tan grande ese templo que se le fue necesario incluso construirle murallas para que colindaran, para que cerraran el templo. Bendito sea Dios. Y dentro del templo, bueno, ahí hay una estructura del templo que algún día quizá usted también pueda estudiar, con los jóvenes lo hemos estudiado varias veces, amén, que el templo se divide en parte dentro del templo de Herodes. Hay una parte, bueno, de las murallas para afuera, todos los gentiles, los no judíos. De la muralla hacia adentro, la primera parte, el patio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar las mujeres. Más allá había otra puerta, la de Nicanor le llaman. Y de esa puerta hacia adentro podían entrar los hombres. Y en esa puerta donde estaban los hombres adentro, podían oficiar en un rincón, amén, los sacerdotes. Ahí se quemaban los corderitos, las ovejitas, se desangraba, ¿cierto?, las palominos, todo lo que era del sacrificio del día a día. Bendito sea el Señor. Ese templo de Herodes, al cual Jesús entró en aquel templo, en donde todo el Nuevo Testamento ahí se desarrolla,
Cuando en el Nuevo Testamento leemos del templo, estamos hablando del templo de Herodes, que reemplazó el templo de Salomón. Bendito sea el Señor. Ese templo nuevo de Herodes tenía distintas puertas de acceso. Y una de las principales puertas de acceso se llamó la puerta La Hermosa. Amén. Que no es el templo La Hermosa. Reina Valera lo traduce como templo La Hermosa. La Reina Valera, la que tenemos acá en 1960. Pero en las versiones más nuevas dicen la puerta La Hermosa. Puerta La Hermosa. Amén. Entonces, ¿dónde estamos situados en esta historia? En la puerta La Hermosa. Una de las puertas de acceso, amén, al templo, ¿cierto?, de Herodes, al templo de Dios, digamos. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, usted lo habrá visto en las películas, lo habrá visto en los noticieros, usted verá a los judíos lamentándose, ¿cierto?, llorando, orando en el muro grande de los lamentos, amén. ¿Ese muro cuál es? No es el templo, amén. Esa es la muralla exterior que había en los tiempos de Jesús. Para adentro, más adentro, no hay nada del templo. Quizás en la parte más de abajo, subterránea, algo de vestigios quedan, ¿cierto? Pero en la parte de arriba hay una mezquita, hay cosas de los musulmanes, donde estaba el templo de Salomón en aquellos tiempos, donde está el templo de Herodes, amén. Ahora lo que hay ahí son mezquitas musulmanes, amén. Lo único que queda del templo vendría siendo la muralla de afuera, la más lejana. Ahí, esa se llama la muralla del Muro de los Lamentos. Ahí lloran los judíos todos los días. Ahí claman a Dios los judíos todos los días. Pero en definitiva no es el templo, es una muralla exterior. Es como que si estuvieran llorando en la reja, ¿me entiende? En la reja de afuera, los creyentes. Bendito sea el Señor. Bien, ese es el tiempo y espacio. Ahí nos ubicamos ahora, amén. Ahí estaba el cojo. Lo ponían en la puerta de acceso. ¿Cómo se llamaba esa puerta? La Hermosa. Amén. Ahí nos queda claro. Gracias al Señor, amén. Bueno, usted sabe lo que pasa ahí. El milagro es maravilloso. Es un hombre que tenía más de 40 años. El capítulo 4, de hecho, da el detalle. Dice, este hombre tenía más de 40 años. El capítulo 3 dice, nunca había caminado. Era cojo de nacimiento, dice. Entonces, lo que hace Pedro y Juan al hacer ese milagro es algo, hermano, que nunca antes se había visto. Un cojo de nacimiento, que usted entenderá que sus piernas estaban tullidas, no tenían musculatura, no tenían tendones, si los tenían rígidos. En sus piernas no circulaba la sangre como normalmente a todos nosotros, cierto, nos circula. Amén, nunca se había parado, nunca. Era de nacimiento. Habían pasado 10 años así, 20 años así, 30 años así, 40 años así, y nunca había caminado, hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso que vemos que en el versículo leído, amén, en el versículo 10 en adelante, existe un asombro, un espanto. La gente se espanta de lo que Pedro hizo. Porque vuelvo a decir, a ese cojo todos los conocían, hermano. Era la puerta principal para entrar al templo. ¿Cuánta gente entraba al templo ahí? Miles de personas. Diariamente cientos de personas. Mensualmente millones de personas entraban al templo. Incluso en la puerta La Hermosa, en un costado, había un letrero, algunos dicen en griego, en hebreo y también en hebreo, amén, que decían, no se permite la entrada a los gentiles. El que entre, pasando esta puerta, gentil que entre hacia adentro, es condenado a muerte. No podía entrar ningún gentil, solo los judíos. Y solo los prosélitos, que eran los prosélitos, los gentiles convertidos al judaísmo. Amén. Esos podían entrar. Pero un gentil que no creyera en Jehová no podía entrar de la puerta hacia adentro. Lo mataban. Le tiraban piedras, lo mataban inmediatamente. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, la puerta La Hermosa era un lugar donde habitualmente entraban las personas. Y entonces el cojo era muy reconocido. Era conocido, todos los días estaba pidiendo moneditas, todos los días a los que entraban al templo, cierto, siempre estaban ahí él pidiendo una caridad. Entonces era una persona muy conocida. Eso nos da a entender del versículo 10 en adelante, porque cuando dice acá, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa.
y se llenaron de asombro, y no solo asombro, sino que dice, Lucas dice acá, asombro y espanto, dice. Bendito sea el Señor. Se asombraban y se espantaban por lo que había sucedido. Bendito sea el Señor. Entonces lo que había ocurrido no era poca cosa, era una cosa gigantesca, maravillosa. Bendito sea el Señor. Bueno, del versículo 11 en adelante de la historia que hemos leído, amén, del versículo 11 en adelante, dice la Biblia que el cojo entró al templo, eso lo va a ver más adelante, entró al templo apegado de Pedro y Juan, no se apartaba de él. Ha tenido asidos a Pedro y a Juan, el cojo, andaba dentro del templo, al lado de Pedro, al lado de Juan, bendito sea Dios. Imagínense las mujeres que estaban adentro, imagínense los varones judíos que estaban adentro, el asombro, amén, de ver a esta persona ahora caminando. Dice el texto leído al final, dice, andando, caminando y saltando, dice, amén, andando, saltando y alabando, ahí están las tres palabras, amén. Andando, saltando y alabando al Señor. No era el cojo que pedía plata, ahora era el hombre que adoraba a Dios dentro del templo. Bendito sea Dios, hermanos. Entonces vemos que la gente lo miraba y decía, oye, este no es el cojo, no es el cojo que nos pedía plata allá a la entrada del templo. Claro, es él. Entonces todos estaban asombrados y miraban a Pedro como el ejecutador del milagro. Miraban a Pedro con asombro de que él había hecho andar a esta persona. Pero Pedro, gracias a Dios, estos buenos hombres de Dios, hermanos, se desligaban de todo tipo de honra personal, amén, y transferían esa honra al que realmente sanó a ese cojo. Y Pedro dice, no fui yo. Se lo voy a leer. Del versículo 11 en adelante, dice, en una versión más nueva, dice, sin separarse de Pedro ni de Juan el cojo, ¿cierto? El hombre siguió caminando. La gente corrió, asombrado, tras ellos, hasta la otra entrada, la de Nicanor, que le dije, para entrar a los varones, conocida como el portón de Salomón, y los rodeó. La portón era como una estructura más grande, más gigante. Al ver esto, Pedro les dijo, amigos israelitas, ¿qué les sorprende? Estoy leyendo una versión más nueva. ¿Qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Bendito sea el Señor. Nosotros no fuimos. Imagínense la gente como miraba a Pedro por el milagro, porque fue Pedro el que le dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Le toma la mano y lo levanta, dice la palabra. Entonces, claro, todos estaban diciendo que fue Pedro el que lo sanó. Pero Pedro dice, no fuimos nosotros. Miren, más adelante, en el 13 para adelante, Pedro toma esta ocasión de milagro, porque cuando Dios hace un milagro, lo hace con un propósito, lo hace con una intención. Nunca va a ser para llenarnos de vanagloria, de orgullo, de arrogancia. Bendito sea Dios. Pedro toma la ocasión del milagro para presentarles ¿a quién? Al Salvador, a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es lo mismo que cuando usted reciba de Dios un milagro, una sanidad, que las puertas cerradas se abren. Usted tiene que hacer lo mismo que va a hacer Pedro aquí, desde el versículo 12 al 13 en adelante. Es darle la gloria a Dios. Es decirle que fue Dios el que lo hace. Es Él el que hace el milagro. Y tomar ese milagro como un trampolín para presentarles a Jesucristo nuestro Señor. Es como decía el otro día el mensaje de Pastor Felipe, cuando Dios le dice al endemoniado de Gadara, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de Dios de ti misericordia, le dice. Bendito sea Dios. Así que, hermano, aquellos que han recibido algo de Dios, cuéntenlo, díganlo, vociférenlo. No para llenarse de aplausos usted o de glorias personales, sino que para que la gloria se la lleve al Señor, amén. Como dice el libro de los Salmos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando usted reciba un autito, una casita, amén, un 0 kilómetro, o lo cambie por otro más nuevo, dele la gloria al Señor.
Amén, bendito sea Dios. Pedro toma la ocasión del milagro y empieza a predicar a la gente. Estamos ubicados, ¿cierto?, en el patio de las mujeres. Ahí está Pedro, en el patio de las mujeres, rodeado no solo de mujeres, sino que de varones también que podían estar ahí también. Y ahí Pedro toma la ocasión y empieza a predicar la palabra. Y dice lo siguiente: nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesucristo como el Mesías. Nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes, israelitas, los entregaron a los gobernadores romanos. Y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. Pero ustedes, israelitas, recordemos, está Pedro hablando dentro del templo, del patio de las mujeres, ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejase libre a un asesino, a Barrabás. Amén. Bendito sea el Señor. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna a ustedes. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús. Y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente al cojo que era cojo, que está al lado mío. Fue Jesús el que hizo el milagro, sí, al que ustedes mataron. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que hace Pedro es tomar el milagro para usarlo como un trampolín, como una tarisma, para hablar acerca de Jesucristo. Israelitas, dice el versículo 17, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Le dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías y que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora Jesús, dice, aquí se me perdió, por ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciamos hace mucho tiempo, lo anunciaron también hace mucho tiempo los profetas que Dios eligió. Uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo: Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que Él los diga. El que no obedezca dejará de ser parte del pueblo escogido. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que habían pasado hasta ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Me dé el tiempo, hermano, de decir toda la prédica de Pedro. Esto fue lo que Pedro dijo en el patio de las mujeres, con Juan al lado y con el cojo que ya no era cojo. Amén. Bendito sea el Señor. Pedro toma la ocasión y le habla a los israelitas. En resumen, cuenta, les dice: ¿se acuerdan de Jesús al que ustedes mataron? Bueno, Él hizo que este hombre ahora camine. El Cristo que ante sus ojos murió, ahora está vivo. Y dice Pedro, somos testigos de eso. Lo vimos resucitar. Incluso el libro de Corintios dice que 500 personas más lo vieron. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que hace Pedro acá es defender la obra de Cristo, el cristianismo, la iglesia que se estaba desarrollando en ese momento. Bendito sea Dios para siempre. Lo que estamos tratando, hermanos, de explicar es que lo que Dios hace, lo hace con una intención, con un propósito. Y la intención de Dios siempre va a ser que el hombre reciba de Él bendiciones.
Bendiciones, hermanos, que lo hagan madurar. Bendiciones que lo hagan entrar en una intimidad o una cercanía más completa con Dios. Dios no necesita gente que esté de lejos mirándole. Gente que esté a la distancia viendo cómo otros están activos. Otros están trabajando. Otros se están congregando. Otros están laburando dentro de la obra. Lo que quiere el Señor a través de sus milagros, a través de lo que Dios hace, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, es literalmente activarnos. Es decir, hermanos, una persona que de Dios ha recibido algo, tiene que ser infinitamente agradecido de lo que Dios ha hecho en él. Y ese agradecimiento producirá en aquella persona que nunca se detenga y que nunca se convierta en un mal agradecido. Yo creo que si usted está acá es porque hay gratitud en su corazón. Yo creo que si usted se congrega es porque Dios algo bueno habrá hecho en usted o en lo suyo, hermanos. Sí, eso también lo creo yo, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Dios, a través de ese cojo, a través de esa persona que sanó, trajo a muchas personas a los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Pero miren, vamos a tomar ahora el caso del cojo sanado. Lo vamos a tomar como una metáfora, como una alegoría, para sacar de esto una lección maravillosa, hermano, extraordinaria. Bendito sea el Señor. Miren, si nosotros ponemos atención, aquí existen dos situaciones. Existen dos cosas que son las que Dios hoy día nos va a hablar, pero directamente a nuestros corazones. ¿Cuántos quieren que Dios le hable, hermano? Amén. Los que están en el templo y la gente que está a la puerta. Vamos a hablar y diferenciar dos grupos de gente. Los que están adentro y los que están a la puerta. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Quiero partir diciendo que el capítulo 3, versículo 1, habla de que los apóstoles Pedro y Juan tenían una habitualidad y una buena costumbre. Estos hombres estaban en plena actividad sirviendo al Señor. Pedro y Juan subían juntos, amén, así dice, Pedro y Juan subían juntos. Es decir, estaban ellos como iglesia amalgamados, unidos en coinonía. Amén. Había una actividad en estos dos apóstoles. Había una actividad que los hacía ir a la hora de la oración. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, hermanos, vemos muy marcadamente en esta historia aquellos que están en esa plena actividad de aquel que está cojo a la entrada de la puerta. Por favor, ponga atención a todo esto, hermanos. Vemos a un Pedro y a un Juan literalmente dentro de la obra del Señor. ¿Qué es estar dentro de la obra del Señor? No es estar dentro de las paredes, cruzar esa puerta para acá. Estar dentro de la obra de Dios es la participación dentro de la obra. Es ser parte de lo que se hace dentro de la obra. Vemos a un Pedro y a un Juan en plena actividad espiritual para sus propias vidas. Si uno retrocede un capítulo atrás del 3, obviamente viene el 2, amén. En ese capítulo 2 está el día de Pentecostés, el día de la siega, es donde el Espíritu Santo es derramado en los creyentes. Y cuando está terminando el capítulo 2, habla de que cómo vivían los creyentes en aquel tiempo. Tenían todo en común. Amén, no dejaban de estar en oración, de ir al templo a clamar. Había una actividad en sus vidas. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, hermanos, estamos frente a dos hombres que me gustaría ser como ellos, amén, que no descansaban sirviendo al Señor. Y tomaban todo lo que ocurría, tanto en los milagros o en sus vidas personales, para exaltar la persona de Jesucristo. Porque ponga atención al capítulo 2, versículo 33 del libro de los Hechos. Sepa pues, dice Pedro, luego de haber sido un cobarde,
Bendito sea el Señor, porque fue un cobarde cuando negó a Jesucristo. Pero luego de haber recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, su vida cambia, se envalentona sirviendo al Señor. Ya después de esa llenura, no es el cobarde Pedro, sino que él abiertamente en el capítulo 2, versículo 36, él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ahora le ha hecho Cristo, Señor y Cristo, dice. Vemos a un Pedro predicando la palabra, a un Pedro lleno del poder de Dios, a un Pedro con toda la sabiduría que da el Espíritu, anunciando que Jesús es el Señor y es el Cristo. Amén. Es el amo y es el Mesías, el ungido prometido. Bendito sea Dios para siempre. Vemos entonces a un Pedro que está dentro de la obra. Está, figurativamente hablando, dentro del templo. Está sirviendo al Señor. Está anunciando la palabra. No es el cobarde Pedro de hace unos meses atrás o una semanita atrás cuando negó al maestro. Ahora era el hombre de Dios, amén, que ahora defendía la obra, defendía a su Señor. Gloria a Dios. Y no tenía ningún empacho en salir abiertamente a la calle a decir en quién creía. Recordemos que cuando Jesús murió, estaban 3 días los discípulos escondidos. Amén. Estaban muy asustados porque andaban buscándolos a ellos. Y ellos andaban siempre escondidos. Ahora no, abiertamente. Iban al templo, iban a distintos lados a decir abiertamente que Jesús es el Señor y es el Cristo, decía él. Bendito sea el Señor. En el capítulo 4, versículo 10, en el capítulo 4 sigue la historia del cojo. Ustedes, dice Pedro, y toda la gente de Israel deben saber que este hombre que está aquí, el ex cojo, completamente ahora lo ven sano, gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en la cruz, pero Dios lo ha resucitado. Quiero hermanos que por favor se nos quede clara la idea. No es el Pedro cobarde de hace semana atrás, es el Pedro valiente, es el Pedro que está activando, es el Pedro que está dentro de la obra. Es el Pedro que no tiene empacho en decir que soy creyente, soy cristiano, soy canuto, aunque te moleste. Bendito sea el Señor. Es el Pedro que ahora abiertamente anuncia su fe sin andar escondiéndose de nadie. Bendito sea el Señor. Porque los que están dentro del templo, los que están dentro de la obra, activando y trabajando, no tienen vergüenza de decir cuál es su fe. No tienen vergüenza de decir quién es su referente, quién es su Señor, a quien aman, a quien sirven. Bendito sea el Señor. Nosotros que estamos sirviendo a este Dios, ¿por cuánto tiempo? 1 semana, 2 semanas, 2 años, 30 años, 40 años, lo que tenga usted. Hermano, no tenemos ningún empacho en declarar públicamente nuestra fe, nuestra confianza. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la vida de Cristo se nos ha metido, hermano, dentro de nuestras vidas. Es más, no sé si a usted le pasó, pero cuando estábamos estudiando, en la media y en la básica, incluso en la superior, no sé si a usted alguna vez se le escapó un amén cuando la profe le hablaba. Amén. Más de alguna vez se nos escapó un amén. A mí me da gusto en nuestro estudio de teología decir amén a cada rato cuando el profe estaba hablando. Pero éramos todos canutos, amén, no hay problema. Pero cuando estábamos en el liceo y se nos escapaba un amén, y tratábamos de arreglarla. Bendito sea el Señor. Es porque tenemos metido todo lo de iglesia, lo tenemos metido acá adentro, hermano, en nuestra vida. Esto es lo mío, en esto me siento cómodo, esta es mi vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el Señor. Hasta cuando el jefe le habla, usted le ha dicho amén, le ha dicho. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vemos entonces a un Pedro, hermanos, completamente activo dentro de la obra del Señor. ¿Pero por qué está activo? Porque está adentro. Porque está metido adentro. No está en la puerta, está adentro. Aquí vamos a hablar de esta gran dicotomía que hay, esta diferencia
marcada que hay de aquellos que están adentro, de aquel que está a la puerta. Hay una gran diferencia, hermanos. Bendito sea el Señor. Es más, en el capítulo 4, versículo 19, Pedro dice lo siguiente: mas Pedro y Juan, respondiéndole, amén, al juzgado, al Senadrín, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mire lo que dice Pedro y Juan: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos aún estaban glorificando a Dios por el cojo que había sido milagrosamente sanado. Pero me quedo con la palabra de Pedro y Juan: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No lo podemos tapar, no lo podemos ocultar. Bendito sea el Señor. No puedo tapar mi fe, no la puedo ocultar. Yo sé que a la gente a veces del entorno suyo le molesta que usted sea creyente, le molesta que usted sea cristiano. Es más, ellos incluso se enfurecen, hermano, porque usted alaba a Dios, porque usted se congrega, porque usted sirve al Señor. Pero tenemos, mi hermano mío, de repente que ser, digamos, algo así como añiñado, hermano. Amén, tener carácter. El otro día leíamos con los jóvenes en la clase del miércoles, cuando a Pedro, o sea, a Pablo, el sumo sacerdote, amén, le manda a dar un puñete en la boca a Pedro. Pablo habla, amén, y el sumo sacerdote le manda a dar un puñete al que estaba al lado de Pablo y le pegan un combo, hermano, en la cara. Y Pablo, ¿sabe lo que dice? Jehová te golpeará a ti, sepulcro, pared blanqueada, le dice. Se picó Pablo, se picó. Que Dios te golpea a ti, pared blanqueada, le dice. Porque a veces a nosotros los creyentes siempre nos van a mirar, ¿cierto?, como personas, no sé, pues del bajo, o sea, gente que no tiene carácter, gente que aguanta todo. Amén. Y en ciertos momentos y en ciertas ocasiones hay que tener carácter, hermano. Hay que tener carácter. Ahora yo veo este mundo como vive, hermano. Este mundo vive de una vida sin decoro, una vida sin vergüenza, una vida en degeneraciones, una vida, hermano mío, en insolencias. Y no tienen temor de declarar lo que son. Ellos muestran abiertamente sus degeneraciones. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de tener siempre un perfil bajo? ¿Por qué nosotros siempre hemos de estar escondiéndonos detrás de cada poste, detrás de cada alumbrado público? ¿Por qué tenemos que estar negando lo que para mí, no sé para usted, pero para mí me ha hecho tanto bien? Bendito sea el Señor. ¿Por qué tengo que negar mi fe? ¿Qué es lo que dice Pedro y Juan acá? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. No puedo. Se me arranca, se me sale de adentro lo que soy. ¿Y qué soy? Soy un hijo de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. No tenemos que tener miedo, ni vergüenza, ni timidez de declarar quiénes somos, hermanos. ¿Cuánto dicen amén a eso, hermanos? Gloria a Dios. Hay algunos que están en sus villas, sus poblaciones, pidiéndole a Dios que nadie se entere que es canuta. Gloria a Dios. Que se enteren, hermano. Que lo sepan. Le gusta a quien le guste, le molesta a quien le moleste. Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, a mucha honra. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? No tengan vergüenza, hermanos. El adúltero que tenga vergüenza de ser adúltero, el fornicario de ser fornicario, el drogadicto, amén, el borracho. Pero nosotros, que Dios nos ha hecho tanto bien, ¿por qué hemos de tener vergüenza de declarar lo que hemos visto, lo que hemos oído? Bendito sea Dios para siempre. Por lo tanto, aquí vamos a ver en forma bien marcada. Ya hemos hablado de aquellos que están dentro. Los que están dentro no tienen vergüenza. Los que están dentro tienen la capacidad de poder estar activando, trabajando, laburando, esforzándose por el Señor. Pero hay otros que están a la puerta. Hermano Marcelo y compañía, los que están allá atrás. Amén. Hay otros que están a la puerta. Cojos.
Yo siempre me pregunto acerca de este varón cojo. Miraba a todos los que entraban, a los que salían, miraba a la distancia lo que pasaba ahí adentro. ¿A cuánta gente no vieron entrar llorando? ¿A cuánta gente no vieron entrar clamando? ¿A cuánta gente no vieron entrar enojada y salir de ahí bendecida? ¿Cuánta gente no vio este cojo, amén, entrar a ese templo a ofrecer sacrificios, llevando un cordero, llevando un palomino, una tórtola? El cojo era un gran espectador de lo que ocurría allá adentro. No era un ignorante, era un judío, porque no lo hubiesen dejado entrar. Recuerde que él entró andando, saltando y alabando al Señor. Si hubiese sido un gentil, no lo hubiesen dejado entrar. Por lo tanto, como judío sabía la ley, sabía la Torá, sabía la palabra. Y como consciente de la palabra, él tenía mucho conocimiento acerca de Jehová, del Elohim, del Shaddai, del Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Pero estaba a la puerta, no estaba adentro. Y hay una gran diferencia entre estar en la puerta y estar adentro. Hay una gran diferencia en decir, yo conozco la moneda, allá, cierto, en Santiago. Y hay una gran diferencia entre decir, yo entré a la moneda y estuve con el excelentísimo presidente. Gloria al Señor. Hay una gran diferencia en decir, yo estuve ahí, que estar dentro. Entonces, este cojo estaba a la puerta, no estaba dentro. Ahora, vamos a ver en forma marcada la diferencia que hay de aquellos que están a la puerta de aquellos que están dentro. Los que están dentro ya dijimos cómo son. Son gente con convicciones. Son gente que alaba a Dios. Son gente que honran al Señor. Son gente que laburan, que trabajan, que tienen la buena costumbre de poder estar leyendo la Biblia, orando en sus hogares. Que están leyendo la palabra de Dios, que aman la palabra del Señor. Pero hay otros que están a la puerta. El capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Esto me encanta a mí, hermano. Ese versículo 1 me encanta mucho porque habla de una iglesia que está buscando a Dios, pese que días atrás habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Cualquier persona, como mucho hoy por hoy conozco a gente que se han quedado con la chapita de su bautismo y de ahí para adelante nunca más buscaron nada más. Yo conozco a alguien en la Biblia que dice, mi copa no rebosó. No habla de un pasado. ¿Se acuerdan, no? Mi copa, dice él, no rebosó. Sí, ¿qué es lo que dice? Está rebosando. Gloria a Dios por las victorias anteriores, pero si ahora eres un cobarde. Gloria a Dios por las llenuras anteriores, pero si ahora estás vacío no te sirve de nada. Todos los días hay que buscar a Dios, hermano. Ayer me sirvieron las victorias, hoy hay que ser victorioso también. Bendito sea Dios para siempre. Por eso veo a Pedro y a Juan yendo a orar, siendo que habían sido llenos del Espíritu Santo días atrás. Eso me enseña mucho a mí. Porque Pedro y Juan eran hombres destacadísimos dentro de los pilares de la iglesia primitiva. Aún así tenían la necesidad de ir a orar. Aún más, de participar en un esquema de oración de su iglesia. Entiendo que en la hora tercera, novena de las 3 de la tarde, era la oración de los judíos también. Ellos oraban 3 veces al día. Amén. Y una de esas 3 veces al día era a las 3 de la tarde. Pero la iglesia primitiva adoptó también ese mismo ciclo de horarios para también estar en ese mismo horario, todos orando y clamando al Señor. No eran insometidos. Eran Pedro y Juan, grandes apóstoles, que pese a ser apóstoles y líderes de la iglesia, ellos podrían haberse dado la licencia, la ventaja de decir que los demás oren. Nosotros somos apóstoles, que los otros oren. Pero no eran así. Si había un listado de oración, se metían. Si había un esquema de oración, estaban ahí dentro. Bendito sea el Señor. Era gente sometida, gente que estaba activando dentro de la obra. A la hora de la oración, 3 de la tarde, ahí iban a orar y a clamar al Señor.
Era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Todos los días colocaban a ese hombre. Ese hombre se sabía toda la alabanza que cantaban adentro. Hablemos esto como si fuera la historia, como si hubiese sido un templo, trayéndola al día de hoy. Si ponen todos los días un cojo ahí a la entrada pidiendo limosna, el cojo va a estar oyendo hasta el mensaje, se va a saber hasta la alabanza, va a conocer y va a decir: a ver, el hermanito Díaz llegó con corbata, le toca coordinar. O Díaz, a ver, que mirará para adentro y dirá: el hermano, no, va a estar fome hoy día el culto. Hoy día le toca predicar al hermano, no, va a estar bueno el mensaje. Se lo sabía todo, el cojo se sabía todo lo que pasaba adentro, hermano. Y quizás decía: van a haber poca ofrenda, hoy día vinieron poca gente. Él sabía todo el esquema, la liturgia del día a día, todo lo que pasaba dentro del templo. La diferencia es que no estaba dentro del templo, estaba fuera del templo. Era un espectador de lo que ocurría dentro del templo. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Entonces todos los días, dice, cada día lo ponían ahí a la entrada. Recuerden que el hombre tenía más de 40 años. Y todos los días tiraba la mano para que le diesen monedas. Al hermanito, al pastor, al corista, a todos los que entraban para adentro. Bendito sea el Señor. Llega un día el gran Pedro y el gran Juan, como todos los días. Lo habrán visto todos los días, hermanos, porque todos los días lo colocaban. Y Pedro y Juan iban constantemente al templo, lo habrán visto en otra ocasión. En ese día ellos recibieron el testimonio del Espíritu Santo de hacer algo. Porque no hacían las cosas conforme a su compasión personal humana. Ellos se movían por la dirección del Espíritu Santo. Todos los días lo vieron al entrar al templo, por el templo de La Hermosa, todos los días veían al cojo ahí, porque lo ponían cada día. Pero un día especial el Espíritu Santo le dio testimonio de que tenían que darle algo, que tenían que sanarlo. Bendito sea Dios, hermanos. Por eso que usted puede venir todos los días enfermo con alguna crisis o problema, pero quizás no sea hoy su día de sanidad, quizás no sea hoy el día de su milagro, pero va a llegar el día de su milagro, hermano, va a llegar el día de su sanidad, pero va a ser cuando Dios quiera, no cuando nosotros queramos, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Entonces Pedro lo mira fijamente a los ojos. El hombre también abre sus ojos bien grande porque dijo: me va a llegar una buena ofrenda, porque dice que él esperaba recibir de algo de ellos, dice. Amén. Y Pedro le dice: míranos. Y el hombre los mira. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, esto es maravilloso. Pero lo que tengo, le dice. Pero lo que tengo te doy, le dice. Levántate, le dice. Amén. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le toma la mano y lo levanta, dice la palabra. Y el hombre salta como resorte para arriba, amén, y se da cuenta, bendito Dios, hermano, si esto es maravilloso. Ese hombre nunca había caminado, ese hombre no tenía piernas, y si las tenía, obviamente eran debiluchas, flaquitas, flamélicas. Bendito sea Dios, hermanos. Y Dios, en un acto de fe del gran apóstol, el ungimiento, ¿cierto? La palabra de fe le hace robustecer la pierna, le genera fuerza, sus músculos, los tendones se sueltan, sus piernas rígidas se sueltan y empieza el hombre a caminar, saltar también, dice la palabra del Señor. Amén. Esto es maravilloso, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. Me quiero detener en esto. Estuvo atento el hombre para recibir de ellos algo. Pedro le dijo: lo que tengo te doy. Lo que tengo. Hay una gran diferencia de aquellos que están allá a la puerta, allá afuera, que los que están acá adentro. Los que están acá adentro sirviendo a Dios tienen siempre algo que dar. Los que están afuera, nada. Nada, no me vengan a decirme que yo me congrego en la casa y me lleno de Dios igual, no vengan con mentiras. Si fuera así, estaríamos todos aquí perdiendo el tiempo, vámonos todos para la casa y no vengamos más a un culto. Porque si ellos en su casa se llenan y están mejor que uno, vámonos todos para la casa entonces, pues. Si hay gente que está en la casa a veces que no se congrega, dice: yo estoy en mi casa y igual estoy llenito, igual estoy llenita, igual sirvo al Señor. Bueno, entonces despidamos al pastor, cerramos la iglesia y vámonos todos a llenar nuestras propias casas.
Y empecemos a eliminar y pasar tijera a todos los textos bíblicos que dicen que hay que congregarse, que hay que buscar a Dios en comunión, juntos, unánimo, en armonía. Eliminemos todos esos textos, hermano. Porque aquí los que están acá tienen algo que dar, hermano. Eso es la verdad. Los que están dentro de la obra de Dios, esos tienen algo que dar, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. A veces me encanta discutir con gente que dicen, no, yo en mi casa igual me lleno. Bendito sea Dios. Si se llenaran como dicen, estarían acá. Porque el Espíritu Santo motiva al hombre a hacer lo correcto. O usted, el que están en la casa y no quieren venir a la iglesia, son mejor que Pedro y Juan, que iban al templo. ¿Para dónde ellos iban? Al templo. ¿Saben por qué? Porque tenían algo que dar. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y dónde conseguían eso? Claro, en sus oraciones particulares, en su casa, obviamente, en sus alabanzas particulares, pero también asistiendo constantemente a la casa del Señor, hermanos. Bendito sea Dios, hermano. Para mí es puro cuento aquellos que dicen que sus casas se están llenando y están taimados, no quieren venir a la casa del Señor. Porque el que tiene el Espíritu Santo va a ser como Pedro y Juan, que subían cada día al templo a la hora de la oración. Bendito sea Dios, hermanos. Lo que tengo te doy. ¿Qué va a dar a alguien? ¿Qué va a dar a alguien, hermanos, si no se llena de Dios? ¿Qué va a dar? Bendito sea el Señor. Marcamos la diferencia. El cojo no tenía nada que dar, que el hombre pedía nomás. Pero el que habituaba el templo, el que entraba y estaba en la obra de Dios, esos no tenían plata ni oro, pero tenían algo que dar, hermanos. Bendito sea el Señor. Usted que constantemente busca de Dios, sirve al Señor, Dios le va a presentar gente en el camino, compañeros de trabajo, amigos, familiares, quien sea, hermano, descarriado, se le va a presentar al frente. Pero como usted tiene una vida constante de búsqueda del Señor, está viniendo al templo, está escuchando palabras, usted tiene mucho que dar, mucho. Tiene mucho que entregar, mucho que bendecir. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros podemos ser como Pedro y como Juan. Quizás no podemos dar nada que tengamos en los bolsillos, pero siempre tenemos algo que dar. Y créame, hermanos míos, que un buen consejo, una buena palabra, una buena advertencia, una buena declaración de fe puede bendecir a aquel que le escucha más que el oro, más que el plata, más que ganarse el quino, el loto. Mi hermano, usted puede transmitir millones y millones de cosas espirituales, hermanos míos, que en verdad van a bendecir más que todo el oro del mundo, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. El cojo al entrar a la puerta no daba nada, hermano. Él recibía todo. Son gente que quizás sabe lo que pasa acá adentro. Sabe cómo se maneja una iglesia. Pero no está metido. Le quiero hablar a aquellos que están de la puerta para acá. A todos los que estamos acá. Todos, incluido el que habla. Todos. A veces estamos acá adentro, pero a veces estamos espiritualmente a la puerta, hermano. A veces estamos espiritualmente en la puerta. Estamos lisiados, cojos. Hay gente que cruza esa puerta para acá, pero se les nota que algo les falta. Les falta algo. Les falta conocer más al Señor. Les falta tener una intimidad más cerca con Dios. Les falta amarlo, sentirlo. Les falta tener un encuentro más cercano con Dios. Y al igual que el cojo, no ignoran las alabanzas, no ignoran la palabra, algo saben de Dios y están cerca de su salvación, pero algo les falta, algo le ocurre en su vida. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Los que están a la puerta son gente que tienen conocimiento, algo de conocimiento tienen. Es un mero conocimiento. Están convencidos, pero no convertidos. Y a veces los veo, los observo,
que no aman a Dios de corazón, no aman a Dios con el alma. Estamos hablando espiritualmente de aquellos que están a la puerta, gente que no ha tenido un encuentro aún con el Señor. Porque yo quiero decirle algo, hermano, hay una gran diferencia de aquellos que están a la puerta en comparación a aquellos que están dentro. Los que están dentro, hermano, aman lo que sucede acá adentro. Tienen pasión, tienen ganas, tienen deseo de servir al Señor. Se esfuerzan, se sacrifican por este Dios maravilloso. Se les nota en sus alabanzas, en sus palabras. Bendito sea Dios. Los que están a la puerta aún no han tenido un buen compromiso con Dios. Yo no digo que no lo conocen en algún aspecto a Dios. Pero falta algo. Algo les falta. Les cuesta acercarse, arrimarse un poquito más a Dios, hermanos. Tienen vergüenza de declarar su fe. Tienen vergüenza aún de tocar las manos en el culto, hermanos. Tienen vergüenza de dar un gloria a Dios con el alma, alzar las manos a Dios. Esa gente son los que están a la puerta. Gente que no está metido bien a fondo en esto, hermanos. Yo no estoy diciendo que son mundanos. Yo no estoy diciendo tampoco que son gente completamente perdida, no. Pero algo te falta. Algo pasa en tu vida. A veces la gente en este estado espiritual de estar a la puerta van en vaivenes. Están en altura, luego en el suelo. De repente tienen ganas, de repente no tienen ganas. De repente tienen ánimo de servir a Dios y de repente se les fuma, se les va todo gozo, toda alegría. Y están incluso con deseo hasta de descarriarse, hermanos. ¿Cómo es posible que alguien que dice que está dentro tenga deseo de abandonar esto que es tan hermoso? De abandonar esto que es tan lindo, que es tan beneficioso para nuestras vidas. Yo no sé si usted encuentra que esto es beneficioso, hermanos. Que esto es maravilloso, que esto es extraordinario. Yo no sé si el Evangelio le ha hecho bien a usted. Le ha hecho bien a usted, señoritas. Le ha hecho a usted bien, marido, mujeres, abuelitos, niños. No sé si esto nos ha hecho bien a nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Los que estamos dentro, hermanos míos, queremos puro llegar a la casa del Señor. Queremos forzarnos por estar acá. Se echa de menos a aquellos que siempre están. Y cuando uno no los ve, bueno, algo pasó porque el hermano nos falta por faltar. Esa hermanita nos falta por faltar. Pero hay otros que no, que constantemente aparecen, luego a la distancia, vuelven a aparecer. Luego de nuevo pasa mucho tiempo y vuelven a aparecer. Bendito sea el Señor. Yo no digo que cuando no se pueda, a veces el trabajo imposibilita. A veces el dinero, falta de dinero también imposibilita. Bendito sea el Señor. Yo no hablo de aquellos que quieren y no pueden. Hablo de aquellos que pueden, pero no quieren. De ellos hablo. De aquellos que pueden servir mejor a Dios. De aquellos que pueden darse el sacrificio. Hermano, el sacrificio de... Voy a ir al evangelismo, voy a ir. Ya basta de tanta pereza, tanta flojera, tanta mediocridad que estoy viviendo el evangelio. Voy a ir al evangelismo. Yo sé que no hará de predicación, pero no importa, yo voy a estar ahí. Bendito sea el Señor. Son aquellos que como Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración. Así son la gente, hermano, que están dentro. Los que están activando, los que están trabajando, los que están haciendo algo por Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Cuesta encontrar gente así. Generalmente son los menos. Bendito sea el Señor. Usted no está afuera, hermano. Piense en esto. Usted tiene que estar acá adentro. Usted no tiene que estar a la puerta. El que está a la puerta está mirando todo, observando todo, está como un expectante, como un espectador de las cosas que están ocurriendo ahí adentro. Bendito sea el Señor.
Pero mi hermano, si somos detallistas en este texto que hemos leído, en el versículo 8 dice, aquí se marca la diferencia, hermano. El cojo, luego de ser sanado, dice que saltando se puso en pie y anduvo. ¿Cuál es el verbo que usa ahí? Ahora, cuando dice saltando se puso en pie y anduvo. ¿Y qué hizo? Cuando se puso en pie, cuando Dios le dio la sanidad. ¿Cuál es el verbo que usa ahora? Y entró. Saltando se puso en pie y anduvo y entró. Entró, ya no quiso estar a la puerta. Dice el texto, y entró con ellos al templo. Bendito sea el Señor. No, ya no iba a estar más a la puerta. Él podía, hermano, a contar del milagro, lo que hacen mucho, recibir el milagro y irse para la casa. ¿O no? Él pudo haber hecho eso, ¿no? Ir a su casa, a decirle a sus familiares que lo traían todos los días, hey, mira, ahora estoy sano. Pero lo que hizo el hombre es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Y hoy Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Que entremos, que pasemos para adentro. Que nuestra vida mejore, que nuestra vida escale, que nuestra vida sea como dice el proverbio, la palabra del Señor. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en crecimiento hasta que el día sea perfecto. Así es la vida del hombre de Dios, hermano, que entra, que se motiva a estar siendo parte de algo. Dios está cansado de gente que mira de lejos, hermano. Gente que observa de lejos como los otros se sacrifican, los otros trabajan, los otros van al culto, los otros alaban, los otros van al evangelismo, los otros ciertos se esfuerzan. Así hay algunos hermanos que están a la puerta mirando como otro hace lo que tú deberías estar haciendo también. Cuando Dios sana al cojo, lo primero que hace es entrar al templo. Podría haberlo hecho en otro día. Podría haberlo hecho al día siguiente. Pero la premura era rápida. Él tenía que hacerlo en el acto. Ese mismo día él tenía que entrar al templo. Bendito sea el Señor. Hermanos, y ponga atención a esto. Se notó la diferencia, partiro. En el templo. ¿Cómo estaba afuera del templo? Arruinado, empobrecido. Todo cierto piojento, todo feo, todo fétido, hediondo, cochino. Así estaba afuera, todo cierto lisiado, sin ánimo, su cara larga, sin gozo. Así son los que están afuera, así son los que están ahí a la entrada. Pero cuando Él entra, se marca la diferencia. El hombre entra, dice, andando, ¿qué más? Saltando, ¿y qué más? Alabando a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Entró al templo andando, saltando y alabando al Señor, hermanos. Gloria, gloria, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Oiga, hermano, hay una gran diferencia aquellos que están a la puerta que aquel que entra. El que entra, el que está adentro, no tiene esa cara. ¿Me entiende, no? Porque algunos dicen, no, si pastor, yo soy feliz. Bueno, como siempre decimos, avísele a su cara entonces si realmente es feliz. Bendito sea el Señor. Porque yo quiero, hermano, que aquí se marca bien la diferencia. Pues se marca la diferencia, ¿o no? Entre el que está a la puerta y el que entró. El que está a la puerta era diferente. Es el mismo hombre, claro, el mismo hombre. Pero una actitud es la que está afuera y otra actitud es cuando entra. Cuando está adentro, alaba. Cuando está adentro, salta. Cuando está adentro, está con gozo, está con alegría. Bendito sea el Señor, hermanos. Sí, hay problemas. Sí, hermano, hay dificultades, hay enfermedades también. Hay tantas penurias que nos pasan en la vida, hermano. Pero el gozo del Señor, mi fortaleza es.
Me hace bien llegar a la casa del Señor porque Dios me llena de energía nuevamente, llena mi vaso una vez más, me da fuerza del Espíritu Santo para poder seguir adelante una semana más, unos días más, para servir a este Dios maravilloso, hermanos. Alabado y bendecido sea este Dios grandioso. Gloria a Dios. Le quiero decir a todos aquellos que están en la puerta, jóvenes que están a la puerta, que están aquí, hermanos adultos que están a la puerta, que asisten a este culto, entren, vengan para acá, pasen para acá, entren adelante, entren a este templo, espiritualmente hablando, amén, entren a la obra, participen acá, llenémonos de Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Hace unos días atrás me senté en algunos lugares ahí en el culto, mientras los hermanos estaban coordinando y predicando. Y uno observa, por hermanos, uno observa. Bueno, no me pongo por ahí para mirar nomás, alabar a Dios, cantar, confirmar. Pero como uno como pastor siempre está mirando con tres ojos, hermano. Y me sorprendo. ¿Cómo puede ser posible que pasen 15 minutos y no dijo amén? Pasen 10 minutos y no, sus labios sigan cerrados. Yo pensaba dentro de mí, decía, esto es inconcebible. Bueno, sería legal, sería lógico, sería hasta no sé, pues, digamos, hasta algo correcto si nuestro Dios estuviera muerto, hermanos. A usted quédese callado, ahí, ¿cierto? Si Dios estuviera muerto, quedémonos callados nomás. Amén. Quedémonos callados, ninguna alabanza, hermanos míos. Estemos todos en silencio en este lugar. Pero yo quiero decirle algo a todos los que están acá, que están ahí en la puerta, espiritualmente hablando. Cristo vive, hermanos. Él es real, Él es vivo. Él resucitó de entre los muertos, hermanos. Porque Él vive, nosotros también vivimos, dice su palabra. Sí, amén, amén. Bendito sea Dios. A todos aquellos que están a la puerta y que miran como los demás, los locos, amén, los fanáticos, porque algún día a mí me preguntaron varias veces en el trabajo y en los estudios superiores, me preguntaban a mí, oye, ¿tú eres evangélico? Sí, pero dime una cosa, me decía, ¿soy de los fanáticos? Yo sé que a más de algunos les he preguntado eso. ¿Tú soy de los evangélicos? Sí, pero ¿soy de esos de los fanáticos? Defíneme fanático, le decía yo. No, pues de esos que andan cantando en la calle, de esos que saltan de repente, de esos que levantan las manos, de repente lloran, dijo. De esos que se visten diferente. Soy de esos que no toman vino, no toman cerveza. Y cuando era joven me decían, soy de esos que creen en la virginidad. O sea, tú soy de esos fanáticos. Mire, yo le decía cuando me nombraron la lista, sí, me has identificado al 100%. Yo soy de esos fanáticos, le decía yo. Bendito sea el Señor. Sí, hermanos, somos locos para el mundo, hermanos. Estamos todos en este manicomio, en este establecimiento llamado Cristo Somos Salvos. De la puerta para acá están todos los locos rayados, hermanos. Bendito sea el Señor. Quiero decirle, hermano mío, que esto es bueno, que esto llena, esto bendice. Que aunque usted no lo crea, hermano mío, lo que estamos dentro, no tenemos ningún empacho en declarar quiénes somos y cuál es nuestra fe en el Señor, hermanos. Tenemos que tener una iglesia viva. Quiero presentarle unas palabras, son solo 4. Si lo une y lo logro hoy en día, que usted lo pronuncie, me voy contento para la casa. La A, la M, la E y la N. Si usted junta esas palabras, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es? Amén, amén, amén. Me voy contento, ahora sí me voy contento. Junta esas palabras. Empieza a abrir la boca. Empieza a decir amén, mi alma te alaba, tú eres hermoso, tú eres grande, tú eres maravilloso.
Hay una gran diferencia, aquellos que están a la puerta, de aquellos que están adentro. Los que están adentro andan, saltan y alaban al Señor, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Quiero que usted use esa palabra, hermano. Cristo vive. A ver, dígame, Cristo vive, hermanos. Cristo le ama. Abra la boca, Cristo le ama. Cristo es hermoso, Cristo es bello, es lo más grande de nuestras vidas. A cuánto Dios ha bendecido, a cuánto Dios ha ayudado, a cuánto Dios ha sanado, hermanos. ¿Cuántos aman a este Dios maravilloso? Aprenda a abrir la boca y diga amén, amén, amén. Qué básico, me diría usted, qué sencillo es esto, sí, pero de poco se parte, de a poquito se parte, hermanos míos. Esto es paso a paso. Yo me acuerdo que cuando era joven, tenía como 13 años, 14 años, mi pastor nos llevaba al cerro a orar y yo siempre tenía miedo de decir aleluya, tenía como vergüenza. Nacido dentro de la iglesia, hermano, dentro de la iglesia. Me da vergüenza decir aleluya. Y en una de esos retiros al cerro, amén, y yo le pedía, Señor, yo quiero alabarte, Señor, le decía en esa oportunidad. Tenía como 14 años, 15 años. Y fuimos al cerro y yo empecé a adorar al Señor. Y empecé a decir aleluya, gloria al Señor. Porque hay algunos que nacen en el Evangelio y dicen, es que yo nací así y a mí me gusta adorar para adentro. Me gusta, Dios sabe que yo de acá adentro le adoro. Mire, algo de razón hay ahí, sí, pero la mitad la razón. Porque la Biblia dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Sí, acá adentro, algunos están así, todo el culto, adorando para adentro. Falta la otra parte, con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa, con la boca se declara, con la boca se dice lo que hay acá adentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Póngase de pie, iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios para siempre, hermanos. Dios es bueno, Dios es bueno. Mi boca declarará, Dios mío, que tú eres grande, tú eres maravilloso. Yo quiero invitar a todos aquellos que están a la puerta, hermano. Todos aquellos que no han entrado, aquellos que miran a distancia, los locos como cantan. Que aquellos que están a la distancia observando como otros hacen las cosas. Invito, vengan a este manicomio, entren a esta vereda, entren para este lado, vengan para acá, acérquense a Dios. Arrodíllense a buscar la gracia de Dios. Tengan un encuentro cercano con Dios. Dios existe, Él es real, Él es vivo. Y el cojo no fue más cojo, sino que entró al templo andando, saltando y alabando al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios, hermano mío, a cantar unos coros al Rey, pero antes, gloria a Dios, orando al Señor. Ore, mamita, papito, ore por sus hijos niños, sus hijos adolescentes, sus hijos jóvenes, para que ellos tengan un encuentro con Dios algún día. Usted, varón, que tiene a su esposa, o usted, esposa, que tiene a su marido, que aún no entra en todo esto, ore a Dios por él, ore a Dios por él. Oremos por aquellos que en nuestra mente sabemos que están a la puerta, que no han entrado todavía. Oh, gloria al Rey, ore por ellos. Preséntenselo al Señor. Sea esposo, sea esposa, sean hijos, sean padres, sean hermanos, quien sea. Presente a Dios a todos los cojos que están a la puerta, para que tengan ese encuentro con Dios. Aquí estamos, Rey de la Gloria. Aquí estamos ante tu presencia. Aquí estamos, Dios mío, ante tu altar, Rey de la Gloria. Creyendo, Dios bendito, que tú eres real. Creyendo, Dios bendito, que tú eres maravilloso. Creyendo que eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Señor amado, bendiga esta palabra en el corazón de los oyentes. Bendiga esta palabra, Dios de la gloria, en el alma de los que escucharon, tanto aquí como a la distancia. Señor, esta palabra, Dios mío, nos cachetee, nos despierta, nos amarree para despertar
para aproximarnos a ti, para arrimarnos a ti, Señor de la gloria. Oh, Señor, háblales a aquellos que dentro de sí saben que están a la puerta, que solo están ahí a la puerta, Señor, que bien saben, Señor amado, Señor, que aún no han entrado, Dios mío, a conocerte realmente. Oh, Dios de la gloria, queremos ser como ese cojo sanado, ese cojo que recibió el milagro, para tener esa convicción tanto de él como de los apóstoles, de no tener temor, de no tener vergüenza, Dios mío, de estar dentro de la obra, participando, activando, trabajando. Porque esto es lo mejor, repito, que nos ha pasado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarme, gracias por hablarnos. Gracias, Dios mío, porque esta palabra era justamente, precisamente lo que yo necesitaba, lo que la iglesia necesitaba, Señor de la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén, alabanza para Dios, hermanos. Vamos, que se vaya. Esperamos que este mensaje haya bendecido enormemente su vida. Si quiere conocernos más, visite la página web www.sss.cl. Será hasta la siguiente oportunidad. Que el Señor les bendiga.